Hola, gracias por escuchar nuevamente este audiolibro El Plan. Esta tarde seguiremos hablando del establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo. Quiero recordarles que este manual no tiene las pretensiones de enseñar historia y ser un diccionario, solo es una compilación de datos reunidos por Pastor Aldo y que usted podría encontrar en el internet. Pastor Aldo los ha reunido en este manual para facilitar a algunos este conocimiento. Volviendo a la lección, Juan Pablo escuchó que las intenciones del nuevo orden mundial son dividir el mundo en 10 regiones. Escuchemos lo que Juan Pablo y su pastor conversan. Apocalipsis 17, del 12 al 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pastor, ¿supernaciones? En 1957, Alice Bailey, entonces líder de la Casa de la Teosofía, escribió en su colección de escritos La externalización de la jerarquía que el mundo primero tenía que reorganizarse en esferas de influencia antes de que pudiera organizarse en un gobierno mundial. Ella dejó muy claro que esta reorganización no seguiría las fronteras nacionales tradicionales, sino que sería una organización completamente diferente. Bailey no especificó cuántas esferas de influencia se crearían, pero su plan fue concretado en 1974 por los entonces autores de la nueva era, Mesarovich y Pestel, en un libro titulado La humanidad en el punto decisivo. Estos escribieron que el mundo sería reorganizado en 10 supernaciones-estados. Te las menciona Juan Pablo. Número 1, América del Norte, fusionar a Estados Unidos, México y Canadá, Unión Americana. Número 2, Europa Occidental. Número 3, Japón. Número 4, América Latina. Número 5, Europa Oriental, incluyendo Rusia. Número 6, África del Norte y el Cercano Oriente. Número 7, África Tropical. Número 8, Sur y Sudeste de Asia. Número 9, China. Y número 10, Australia y Sudáfrica. Recuerda Juan Pablo, este plan para el nuevo orden mundial fue publicado en 1974. La primera pregunta es, ¿por qué 10 naciones en específico? La respuesta está en el conocimiento de las creencias espirituales del ocultismo. Ellos creen que el hombre será perfeccionado espiritualmente al experimentar el proceso de la iluminación, al lograr un prolongado y arduo estudio de la verdad oculta. Una vez el hombre está totalmente perfeccionado, se le describe como que está de pie, junto a, pero no controlado por. En este mundo se piensa que este hombre perfeccionado es el número 1, mientras que el mundo se presenta como un 0. Así el número 10 forma esta imagen del hombre perfeccionado de pie separado de su mundo. El número 10 es un número simbólico muy importante para los ocultistas. Juan Pablo, tú eres cristiano. Recuerda que Dios lo sabe todo y que leemos en las Escrituras que un día se levantarán 10 cuernos o reyes que concederán su autoridad al anticristo. Sí, pastor, entiendo. Lo llaman conspiración, pero va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Bien, cuando los líderes ocultistas del nuevo orden mundial idearon su plan de reorganizar el mundo en esferas de influencia, actuaron en concordancia con sus creencias ocultistas al decidir crear 10 estados supernaciones. Estaban creando un nuevo orden mundial que por su misma estructura le gritaba a la gente del mundo: hemos creado la organización mundial perfeccionada de 10 supernaciones. Estas se organizarán primero económicamente y luego políticamente. La supernación número 5 fue identificada como Europa Oriental, incluyendo Rusia. Es importante considerar que en 1974 Rusia era tan solo una provincia de la Unión Soviética y la Unión Soviética era una superpotencia, por tanto el protocolo habría dictado que la supernación número 5 fuera la Unión Soviética, incluyendo Europa Oriental. Pero no decía esto ¿por qué? Porque los autores conocían bien el plan en 1974, así como el profeta que puede ver el futuro. Indicaron correctamente a la provincia de Rusia como parte de la supernación número 5, aunque el cambio no ocurriría en 20 años. Deshacer algo que parece que funcionaba. Déjame contarte una historia. Sé que has escuchado sobre Hitler. Él habló de sus planes de conquistar llamándolos Nuevo Orden Mundial. En su propaganda utilizó los protocolos de Sion y estableció un gobierno exacto al que estaba planeado en el nuevo orden mundial.
Hitler se consideraba a sí mismo el anticristo, aún así todas las potencias se volvieron contra Hitler y lo destruyeron a pesar de que los poderes corporativos y políticos lo apoyaban con tremendas sumas de dinero a través de la neutral Suiza. Un ex Illuminati que se convirtió al cristianismo, Don Marquis, escribió un libro llamado Los secretos de los Illuminatis. Él dijo: los Illuminatis nunca establecen nada a gran escala hasta que primero lo han probado a una escala pequeña. Quieren probar sus planes primero para eliminar todos los problemas, resolver todas las dificultades. Entonces, cuando surge el verdadero anticristo, puede confiadamente establecer su sistema global sabiendo que funcionará. La economía de Hitler funcionó. Hitler hizo varios cambios en el camino. Su dictadura logró regir efectivamente a Alemania y eliminar a sus enemigos, y su liderato espiritual de un culto a Satanás que funcionaba abiertamente logró efectividad convirtiendo a la gente en fanáticos. Hitler nunca entendió que solo era utilizado para luego ser descartado, por eso se suicidó. Para ellos es más importante el fin que el medio. Correcto, Juan Pablo. Su filosofía es esa. Ellos dicen: el hombre es inherentemente bueno. Todos los problemas del hombre son el resultado de un mal ambiente. Esta creencia resultó en la matanza sistemática de 200 millones de personas desde 1917. La mejor manera de mejorar inmediatamente el ambiente es matar todo el que no pueda aceptar el nuevo orden mundial. La razón del hombre es suprema, y si se deja irrestricta por el dogma religioso, podría crear una utopía terrenal. El maravilloso fin justifica cualquier medio necesario para lograrlo. El hombre puede alcanzar la felicidad reestructurando su ambiente. Entonces cualquier acción, incluso la matanza sistemática de personas, puede justificarse si antepone la noble causa. Pastor, ¿qué son los protocolos de los sabios de Sion? Los protocolos de los sabios de Sion es la publicación antisemita más famosa y ampliamente distribuida de la época contemporánea. Sus mentiras sobre los judíos, las cuales han diseminado individuos y grupos por todo el mundo cuyo propósito busca el odio por este pueblo, fue creada para culpar a los judíos de una variedad de males. Documenta una conspiración judía para dominar el mundo. La versión de los protocolos fue publicada por primera vez en 1905 en Rusia como apéndice al libro El Grande en el Pequeño, el advenimiento del anticristo y el dominio de Satanás en la tierra, por el místico y escritor ruso Sergei Nilus. Contiene 24 capítulos o protocolos, supuestamente las actas de las reuniones de los líderes judíos. Los protocolos describen los planes secretos de los judíos para dominar el mundo mediante la manipulación de la economía, el control de los medios de comunicación y el fomento de los conflictos religiosos. En 1921, el diario de Londres, Times, presentó evidencia de que los protocolos eran un plagio. El diario confirmó que los protocolos habían sido copiados de una sátira política francesa que no mencionaba a los judíos. El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, 1864. Otras investigaciones revelaron que un capítulo de Biarritz, 1868, una novela escrita por el prusiano Hermann Götze, también inspiró los protocolos. El partido nazi publicó por lo menos 23 ediciones de los protocolos entre 1919 y 1939. Hitler siguió los protocolos al pie de la letra en su conquista del mundo. En los Estados Unidos y Europa, neonazis partidarios de la supremacía de la raza blanca y los que niegan la existencia del Holocausto promocionan y circulan los protocolos. Libros basados sobre los protocolos se encuentran en todo el mundo, hasta en países con pocos judíos como Japón. En palabras de Norman Cohn, escritor inglés, en su libro El mito de la conspiración judía mundial, habla sobre los protocolos de los sabios de Sion como la falsificación antisemita que describe una teoría conspirativa sobre el dominio mundial de los judíos. El argumento de Cohn es que esta teoría conspiradora motiva a buscar la masacre del pueblo judío y se convirtió en un factor psicológico en el holocausto nazi. Esto sirvió a los nazis como autorización del genocidio. Si alguna vez un texto pudo producir un odio masivo es este. Este libro no es sino mentiras y difamación. Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz, dijo: sin duda los protocolos de Sion no fueron escritos por judíos. Sé claramente que aquellos que lo hicieron siguen los pasos de Weltschau: destrucción de la religión, odio hacia los judíos, dominación del mundo. Sabe, Juan Pablo, pero Dios siempre cuida a su pueblo. El profeta Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías capítulo 54, versículo 17. Estas personas no muestran sus rostros, prefieren el anonimato o generalmente se mueven entre los bastidores, ejerciendo sus talentos fuera de las pantallas de televisión.
fuera de formaciones o partidos políticos, pero a través del think tank imponen sus decisiones e intereses. Think tank. Un think tank en inglés es tanque de pensamientos, un laboratorio de ideas, instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión, una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militarización, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De ello resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos. Quisiera destacar entre ellas el pensamiento de la Sociedad Fabiana. ¿La Sociedad Fabiana? La Sociedad Fabiana es un instituto que apareció por primera vez en Londres en el año 1884 bajo la dirección del político inglés Sidney Webb y de su esposa Beatrice Webb. Es conocida por formar los cimientos de lo que más tarde sería el Partido Laborista Británico. Entre los miembros más destacados de la Sociedad Fabiana estaban el dramaturgo George Bernard Shaw, la anarquista Charlotte Wilson, la feminista Emily Pankhurst, Cecil Rhodes y el escritor H. G. Wells. El nombre de Fabiana fue tomado del nombre de un general romano de la época de las guerras púnicas llamado Quinto Fabio Máximo, conocido también como Fabius Contactor, el temporizador, es decir, el que retrasa. Luchando frente al general cartaginés Aníbal, el militar romano practicaba una estrategia de guerrilla que consistía en no acelerar las cosas, los ataques a fin de esperar el desgaste del enemigo y lograr así su objetivo. Podríamos decir conseguirlo a fuego lento. Es este método el de un cambio gradual, suave pero implacable. Ella defiende el principio de una sociedad sin clase que debe conducir a la síntesis del socialismo, Estado benefactor, y del capitalismo, leyes de mercado, fusión que debe conducir a la implantación de una economía monopolística en el marco de un gobierno estatal globalizado. Y para que se concreticen las ambiciones de la sociedad fabiana, sus dirigentes creen que es necesario ir despacio, paso a paso, o según su expresión, por graduación. La influencia de esta sociedad es inmensa porque numerosos políticos ingleses han sido miembros de la Sociedad Fabiana. Sin embargo, su influencia tuvo más repercusión y su pensamiento alcanzó mayor auge cuando la Sociedad Fabiana se vio involucrada en la creación de la Escuela de Economía de Londres en 1895. Esta prestigiosa escuela superior de enseñanza económica, que ha formado un espíritu fabiano en varias generaciones de dirigentes ingleses, estudiantes del mundo entero han sido influenciados por él, como por ejemplo de aquellos podemos citar al expresidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, el antiguo presidente John Kennedy y la reina de Dinamarca Margarita II, a Pierre Trudeau, primer ministro canadiense, al especialista en hacer lobbies o cabildeo, miembro de numerosos think tanks, Richard Perle, conocido también bajo el seudónimo de El Príncipe de las Tinieblas, al financiero George Soros, fundador del Instituto Open Society repartidos en el mundo entero, al antiguo consejero del fallecido presidente francés François Mitterrand. Toda esta gente se ha sentado en la silla de esta escuela. Hay alguien que no puedo dejar afuera, el escritor Herbert George Wells, 1866-1946. Este hombre, impregnado del ideal fabiano, supo desarrollar sus puntos de vista en los numerosos libros que escribió, autor de bestsellers como El hombre invisible, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos. Este escritor inglés supo propagar su pensamiento en una obra publicada en 1928, La conspiración abierta, obra que apoyaba el advenimiento de un Estado mundial sin clases, capaz de controlarlo todo, una nueva comunidad humana. Según la propia expresión de H. G. Wells, una parte de la ideología fabiana busca reducir la población mundial y la utilización de la eugenesia. Perdón, pastor, ¿qué significa eugenesia? Sí, no te preocupes. La eugenesia significa buen origen. Es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. El origen de la eugenesia está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX. El eugenismo buscaría el aumento de personas más fuertes, sanas, inteligentes o de determinadas etnias o grupos sociales para que promuevan directa o indirectamente la no procreación de aquellos que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para los países.
Hitler enfatizó este concepto, habló de la pureza y superioridad de la raza aria y se deshizo de aquellas razas que ellos consideraban inferiores, 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, etc., y ejecutando un programa médico denominado Action T4, en el que se asesinó o esterilizó a 275.000 personas, entre ellas personas con discapacidad, enfermos mentales y homosexuales. El medio tradicional de selección genética en plantas y animales era la selección artificial, basada, aunque se desconociera, en las leyes de Mendel. Los métodos de eugenismo del siglo XIX y XX incluían desde la esterilización forzada hasta el genocidio. Los métodos eugenistas modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, la fecundación in vitro y la ingeniería genética. Lo entiendo, pastor. Gracias. Como te decía desde el principio, H.G. Wells presentó sus teorías en una obra poco conocida y que tituló La destrucción liberadora. Corresponde exactamente a la expresión de la logia masónica Ordon a Chao, y este libro apareció en 1914. Esta obra cuenta la historia de una guerra generalizada que va a conducir a la humanidad a la creación de un Estado mundial constituido en 10 bloques, 10 circunscripciones según la frase del mismo autor. Es en este libro, te recuerdo que fue publicado en 1914, donde encontramos por primera vez la expresión Nuevo Orden Mundial. Mucho más tarde, en 1940, H.G. Wells vuelve a repetir sus ideas y publica un libro cuyo título será El Nuevo Orden Mundial. Al fundar la Sociedad Fabiana, Sidney Webb lo hizo apoyado en las ideas de un hombre llamado Robert Owen. Es conocida su oposición a la idea de la lucha de clases, la cual marcó la historia del socialismo inglés. Webb se expresaba así de Owen: debemos recordar que el fundador del socialismo inglés no fue Karl Marx, sino Robert Owen, y que Robert Owen no predicaba la lucha de clases, sino la doctrina de la fraternidad humana. Por otro lado, Owen está considerado como el padre del cooperativismo. Owen tenía una fábrica y a partir de su experiencia en ese lugar, escribió algunas de sus obras más importantes: La formación del carácter humano en 1814 y Una nueva visión de la sociedad en 1823, que trata sobre la reforma del régimen industrial y sus consecuencias para el carácter humano. Robert Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperación. Su planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo que evitara los problemas británicos. Robert Owen se apoyaba sobre los principios del filósofo Platón, en particular de su obra La República, obra que defiende el ideal de una sociedad aristocrática dirigida por una élite, eliminando el matrimonio al mismo tiempo que favorece la reproducción de los mejores. Owen se retiró del movimiento obrero y en 1835 inició la última etapa de su vida. Con 64 años se dedicó a anunciar un nuevo mundo moral, para lo que fundó un periódico del mismo título. Se le dio el título extraordinario de Padre Social de la Sociedad de Religionistas Racionales. Atacará instituciones como la familia, la religión, la herencia, etc., porque pensaba que limitaban la libertad del ser humano. En 1854, sin embargo, Owen se convertiría al espiritualismo después de una serie de sesiones con la médium María B. Hayden. Pastor, usted ha mencionado muchísimos grupos y todos con la misma idea. Así es, Juan Pablo. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Son muchas las personas y muchos los grupos que están detrás del nuevo orden mundial. Déjame mencionarte otros: los armazones masones, la Orden de la Búsqueda de Jasón, la Rochanilla, la Cábala Mágica, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, los Caballeros Templarios, la antigua y mística Orden de Rosacruces, el Partido Nazi, el Partido Comunista, la Hermandad del Dragón, el Grupo Bilderberg, Calaveras y Huesos, la Logia Montesión, la Baala, Percival, la Golden Eurasia, el Pan Europa, los Tres Ojos, la Compañía de Jesús, Pergaminos y Llaves, la Hermandad de la Muerte, el Club de Roma, el Club de Bohemia, Majestad 12, la Nobleza Negra y otros más. Estos trabajan para llevar a cabo lo que ya ha sido planeado, el establecimiento del gobierno del Anticristo. En conclusión, lo que estos grupos persiguen corresponde a un culto místico donde es esencial la abolición de la propiedad privada, eliminación de la religión, la eliminación de los estados-naciones, la creencia que el alumbramiento emana de un ser supremo quien desea una clase perfecta de hombres y mujeres para llevar a cabo la organización y dirección del mundo. Queridos hermanos y amigos, hasta acá llega la lección por hoy. Esperemos encontrarnos nuevamente la próxima semana en el mismo horario. Deseamos que haya sido útil para usted. Dios les bendiga.